A ver, Sebas, disculpa, qué pena. Mira, me traje hasta el Vamos que wifi se puede. portátil a ver si funciona. Le voy a poner aquí una virgencita a ver si no nos falla. Vamos, no te preocupes, si no lo hacemos otro día si vuelve a fallar, así que tranquilo, tengo toda la disposición y sobre todo contigo y con la pizarra del DT, así que no hay problema. No, agradecidos de verdad y apenados contigo, Sebas, pero creo que ahorita sí está fluyendo. Me llamó mucho la atención el tema del ajedrez, Sebas, y te preguntaba antes de que se cortara la conexión Sí. si esto nos da entonces indicios o señales de que en algún momento vamos a ver a Chamagol en el banquillo, No, para nada, para nada. ¿no? No, yo ya, no, no, no. Yo hace ya prácticamente 4 años, 3 años que terminé, o mejor dicho, hice el curso de director técnico acá en Chile, pero nunca pensando en dirigir. No, no me llama la atención, no creo que no es mi vocación. Lo hice más que todo pensando en que a mí me motivaba mucho y me gustaba comentar fútbol. Entonces empecé inmediatamente, una vez retirado y una vez terminado el curso técnico, a trabajar comentando los partidos del fútbol chileno. Ya llevo 6 años y un poco para ir conociendo las nuevas metodologías de entrenamiento, las tácticas, un poco las metodologías, el concepto contemporáneo también del fútbol, el reglamento. Entonces lo hice más pensando en eso y yo sé que también en algún momento me va a ayudar para tener una visión distinta, también en otro, quizás en otro rol al cual a mí de verdad me apasiona mucho más, que es la gestión deportiva. Entonces es más ligado a eso que a dirigir. Ahora, la gran mayoría de mis amigos o ex compañeros que están en ese grupo que te comentaba de ajedrez son Ajá. directores técnicos, algunos en formación, otros ya han dirigido profesionalmente. Entonces por eso te decía hace un rato que cada uno estamos en roles distintos pero ligados al fútbol, y eso creo que termina siendo un aprendizaje. El fútbol siempre encuentra una forma de mantenernos a todos unidos, así tengamos distintas perspectivas, distintas visiones o distintas necesidades, bien sea como futbolista, como técnico, como gerente deportivo, como periodista, siempre nos une. Y a eso voy, Sebas, porque quiero hablar de los inicios de tu carrera como futbolista para luego llegar hasta tu día, hasta lo que haces como comentarista deportivo. ¿De dónde nace ese amor por el fútbol? Mira, desde muy chico, porque también mi vida ha estado ligada a una historia de familia. Yo soy sobrino de Francisco Chamaco Valdés, que hasta hace muy Claro, poco chamaco. era, claro, era el goleador histórico del fútbol chileno, hasta que ahora Paredes hizo un gol más. Pero que tiene una muy linda historia también ligada a Colo Colo. Entonces todo se fue de alguna forma mezclando, se fue alineando, y desde ahí con los amigos en el barrio, de seguir a Colo Colo por todos lados, ser parte ahí, de la barra en algún momento, de ir a provincia a ver a Colo Colo, de seguirlo todos los fines de semana. Tuve la gran oportunidad de irme a probar a los 12 años al club, y desde ahí hacer toda mi formación. Pues si yo pasé por todas las etapas formativas de Colo Colo hasta que pude debutar en el primer equipo, ser campeón, por ahí ser goleador del fútbol chileno con Colo Colo, hasta que me fui a México. Pero mi historia con el fútbol está ligada a eso. Yo recuerdo los campeonatos en el colegio, los campeonatos de baby fútbol. No sé si, bueno, tú sabes, el baby fútbol acá se jugaba 5 contra 5 más el arquero, ¿cierto? Y era en cancha de cemento, ahora son todas sintéticas, y ha cambiado mucho esa movilidad. Ahora es futbolito, antes Claro, el futbolito o fútbol claro, era sala. futbolito. Exacto, antes era baby fútbol acá, que ya se practica casi nada, que tiene distintas reglas, y que creo que eso también a mí me ayudó mucho después para definir, para en algún momento en el área, el tener esa virtud de definir rápido. Eso quizás también me lo dio el baby fútbol. Así que es un poco mi historia, ¿cierto? Hasta lo que te complementaba de haber hecho todas las divisiones menores, que también me siento un privilegiado porque son muy pocos los jugadores que pueden hacer todas las divisiones menores en un club, ¿cierto? Las categorías juveniles, y después tener la oportunidad de jugar en el primer equipo. Yo antes de irme a México estuve en Colo Colo en el primer equipo prácticamente 4 o 5 años, si no es que más. Hoy Sebas, día eso es imposible. y bueno, y es evidente de lo que uno pudo ver en las canchas, ese amor que sientes por esos colores, por esa institución, eso no solamente se dice, eso se demuestra y tú te encargaste de mostrarlo en cancha, que además con los goles. Ahora, de goleador a goleador, ¿no? Con Chamaco, ahora en tu caso con Chamagol, ¿qué consejos te daba tu tío?
quizás alguna charla que tuviste que te marcó en tus inicios o durante tu carrera con tu tío con respecto a una persona que ya haya tenido la experiencia de vivir lo que tú estabas viviendo en ese momento como jugador? Muchas, porque más allá de que me podría dar una sugerencia técnica, de movimiento, nosotros, por ejemplo, bueno, mi tío jugaba, era volante, sí, esa es la gran quizás virtud de mi tío, que fue goleador por muchos años del fútbol chileno, pero él era volante, no era delantero. Entonces, él tenía una técnica que era, no se puede imitar, en realidad. Hasta el día de hoy muchos dicen lo que los vieron jugar, que no hay un jugador en Chile que tenga esa técnica para el golpe, para los pases largos, los pases cortos, etcétera, y sobre todo para definir los tiros libres, los penales. Entonces, desde ahí, eso creo que fue el primer mensaje, el que siempre él intentó y creo que logró diferenciar las carreras, o sea, que yo no podía imitarlo, que no podía tratar de igualar lo que él hizo, y nunca me cargó esa mochila. Entonces eso para mí fue determinante, y creo que eso yo lo entendí muy bien, y eso al final termina siendo relevante en mi carrera, porque imitar, sobre todo cuando tú tuviste un familiar, un tío, un papá, un hermano, que fue muy crack, que tuvo una tremenda carrera, es muy difícil. Entonces yo intenté hacer la mía por mi parte. Coincidieron algunas cosas en algún momento en la carrera, ¿cierto? Por jugar en Colo-Colo, por muchas cosas, pero esos fueron los consejos. Después, consejos técnicos, obviamente en el camino él también iba tratando de hacerme un feedback, pero tampoco se metía mucho, y eso yo siempre se lo agradecí también. Sebas, ¿y en ningún momento sentiste el peso o la presión de ser el sobrino de Chamaco, quizás por esa herencia, Colo Colo? No sé si en algún momento sentiste ese peso, el mismo tema por tu apodo, ¿no? De Chamagol, por ahí tienes como cierto peso, ¿no lo sentiste así? A ver, de hecho el apodo, el Chamagol, es como que intentaron en general todo diferenciarme del chamaco, porque en el colegio todos mis amigos hasta el día de hoy, los que estudiaron conmigo, me decían chamaco, o me dicen chamaco. A toda la familia nos decían los chamacos, y después cuando entro a Colo Colo, claro, me decían chamaco, pero en algún momento cuando ya me empecé a ser un poco más conocido, empezó el apodo de Chamagol. Y de hecho, como que estuvo de moda en ese momento, acá se puso a Pinigol, después, no sé, el Matigol, etcétera. O sea, como que trataban de diferenciarme del chamaco. Y además coincide que mi primer apellido es González, entonces mi tío Francisco Valdés, y yo soy González Valdés, entonces siempre era Sebastián González, el Chamagol, como que no se llegaba, creo yo, a familiarizar, y eso termina siendo también importante, porque cuando son el mismo nombre a veces, ¿cierto? O los mismos apodos, inmediatamente te ponen una etiqueta. Es cierto, y eso es un punto sumamente importante. Sebas, tuviste que vivir una etapa también complicada y viviste varias, ¿no? Con el tema de Colo Colo, Sí. pero como tú bien comentabas, estuviste desde las canteras, incluso estuviste en la barra, eso a ti te da también como una esencia que corre por tu sangre y viviste el tema de la quiebra. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lograste incluso como una persona tan importante dentro del club, ayudar a la cantidad de jugadores que fueron subiendo desde las canteras para tratar de salvar el club? ¿Cómo fue toda esa etapa para ti? ¿Cómo la viviste desde adentro? Claro, hace un momento yo te mencionaba el tema de haber estado en el primer equipo una vez que subí después de la juvenil, y prácticamente 4 años en el plantel. Bueno, esos 3, 4 años a mí me sirvieron mucho a incluso ser un jugador joven. Estamos hablando de 19, 20, 21, 22 años. Me toca en un momento a los 21 años, quizás con una madurez o con un liderazgo distinto, y eso lo pude interpretar dentro de la cancha también, más allá que después nos salía todo bien, el equipo fluía, dentro de lo que se podía generar en ese momento, que era bastante extremo porque nadie había vivido algo así en la institución. Hay que recordar que ese equipo se fueron casi todos, entonces era como todo nuevo, pero con la insignia de Colo-Colo, con la esencia de la historia, la idiosincrasia misma del club, pero se quedó Bartichotto, Espina, los más grandes. El resto era, bueno, me quedé yo del plantel también como jugador joven, otro más, David Enrique, tengo entendido, y el resto eran todos jugadores que subieron de las categorías menores al primer equipo, y otros que venían de préstamo, que pertenecían al club. Entonces ahí se armó todo
una sinergia interesante, un liderazgo importante, una columna vertebral de jugadores donde yo estaba, a pesar de ser de la misma edad quizás de los que venían llegando, pero con el entendimiento de lo que había pasado en el club y de lo que necesitaba el club de ahí en adelante. Eso creo que lo supo recepcionar muy bien el hincha colocolino, que nos apoyó desde el primer momento, incluso colaborando con dinero, llenando los estadios, y la verdad fue un momento bastante lindo y que el hincha colocolino recuerda con mucha nostalgia y lo tiene dentro de la historia también del club. Hay una imagen muy famosa en donde salen ustedes, los jugadores, con una camisa que dice "a morir por el Colo". Cuéntanos Claro. acerca de esa experiencia, cómo nace eso, porque, a ver, es una forma también de demostrarle a la afición que ustedes sienten lo mismo y que van a dejar todo en la cancha por salvar al club de sus amores, y no solamente ustedes como jugadores, sino de la afición. Claro, eso era, el tratar de generarle esa parte más genuina también de nuestro lado, de que éramos el 90% del plantel jugadores nacidos y criados con toda la idiosincrasia y la esencia misma del club, los valores, y que nosotros íbamos a hacer todo lo posible dentro de la cancha para que el club no desapareciera, y que necesitábamos también el apoyo de ellos, que se insertaran con respecto a eso. Entonces se fue dando esa polera, yo me acuerdo, cortada por nosotros mismos, a ver qué ponemos, qué frase, y de ahí surgió, bueno, "a morir por el Colo", y nosotros mismos con plumones rayando "a morir por el Colo", cada uno ponía otras consignas, y marcó, pues, una polera bastante emblemática, muy recordada por el hincha colocolino y sobre todo al que le tocó vivir ese momento de quiebra como hincha. Entonces, esa y muchas más, o sea, yo podría, me empiezo a acordar, tuvimos que ir a bailar a programas de canal abierto, de farándula, ¿cierto? Para apoyar, para que nos apoyaran, se hizo una colotón, como la Teletón, pero colotón, Claro. donde jugábamos partidos amistosos, la gente iba, colaboraba con dinero, para que nos pagaran el sueldo, ¿cierto?, a fin de mes, para que empezara el club a funcionar, algunos comerciales entre medios, ¿cierto?, que nosotros hacíamos de forma gratuita, obviamente, que era apoyar, y así se fue dando hasta que vino la oportunidad que me vendieran a México, que se diera mi traspaso, y eso ya sirvió también un poco como para tranquilizar la arca del club en este caso, las finanzas, pagarle a los acreedores, a los primeros acreedores que había que pagarles, que exigían obviamente el dinero, y después también al plantel, para los jugadores, que era lo importante, porque no era fácil, esos fueron meses difíciles. Sebas, antes de pasar el Atlante, porque sé que es una época que hay que tocar, una época dorada, y en donde incluso siento que pudiste en cierto punto tener sentimientos encontrados, ¿tendrás algún recuerdo específico de algún momento malo con respecto a ese punto de la quiebra? Algo que tú digas, oye, aquí fue que sentí que tocamos el límite, de que ya no hay más donde agarrarnos, en algún punto con el Colo-Colo en ese momento. O sea, es que tocamos fondo. De hecho, yo creo que los que nos quedamos el 2002, pero que veníamos precedidos del 2000, perdón, del 99, 2000, 2001, que fueron 3 años difíciles, no solamente en lo deportivo, que ya venía la curva descendente también en lo económico. En los últimos 6 meses del año 2001 fue, o sea, no teníamos agua caliente para bañarnos en los camarines, a veces se cortaba el agua. Nosotros no cobrábamos, tuvimos casi 4 meses y medio sin cobrar el sueldo. Claro, ya nos empezábamos a ver cómo despedían gente. Al final los que nos íbamos manteniendo éramos los jugadores, el cuerpo técnico, pero toda la gente que envuelve un club, y sobre todo tan grande como Colo-Colo, ¿cierto?, empezaba a no estar. Las huelgas de los demás trabajadores, el cambiar de concentración de hotel, muchas veces después ya no teníamos para ir al hotel, o del hotel nos echaban del hotel porque no se pagaba, o porque salían los cheques protestados, y así sucesivamente, muchas cosas que no había dinero. Entonces Claro. el club generaba parches como para evidenciar hacia afuera que no estaba pasando nada, pero por debajo, internamente, la cosa estaba muy mal, era catastrófica, nefasta, y nosotros nos tocó vivir todo eso. Entonces, después, claro, se fueron todos.
para el año siguiente, donde decretaron al club en quiebra, y ahí es donde entra lo que te comentaba hace un rato, que nos quedamos algunos, 4 o Sí. 5, y se empezó a armar este equipo. Ahora, Sebas, te tienes que ir justamente, eso fue para el clausura, ¿cierto? De la temporada del 2002, que te Claro, vas para adelante. claro, yo me voy al Atlante, me voy con opción a compra por un año, ¿cierto? Y no me compran inmediatamente y llego a un equipo como el Atlante que sinceramente yo tampoco conocía mucho, menos su interna, quizá en ese momento estaba recién también la posibilidad de ver por Google, ¿cierto? Un poco más la información. Pero venía recién de ascender el Atlante también de categoría, se estaba armando el grupo Pegaso que manejaba en esos momentos el Atlante, también manejaba Veracruz, manejaba Jaguares de Chapa y otro equipo del ascenso. Entonces yo me encontré con esa realidad cuando llegué al Atlante, un equipo recién armado, con un técnico que el día de hoy, bueno, ha hecho tremenda carrera, pero que eran sus inicios y que estaba armando ese plantel, como era el Piojo Herrera, Miguel Herrera. Y ahí se empezó a dar un equipo, también era rodeado de jóvenes. Entonces yo como que seguí el mismo lineamiento de lo que venía. Claro. Y claro, y además encajé en un equipo que jugaba muy parecido, casi similar a cómo jugaba ese Colo-Colo de la quiebra. Entonces quizá eso te ayuda a mantener una racha goleadora. Sebas, ¿y nunca sentiste como un remordimiento de irte en ese momento álgido, difícil de Colo-Colo a Atlante, o sabiendo que el monto de tu ficha iba a ayudar también al equipo? Tenías, me imagino que una sensación agridulce, porque además era un nuevo reto, a todos los jugadores les gusta también tener esa vitrina en el exterior, ese paso, ese salto, pero quizás y no esperabas que fuese precisamente en ese momento, y luego viene la épica de Sí, Colo-Colo claro. quedando campeones justamente en época de quiebra. Sí, pues sí, eso es al final lo que más costó. Por un lado, no querer irse, habíamos llegado a semifinales, habíamos perdido la semifinal con Rangers de Talca y ese equipo merecía también ser campeón porque imagínate, terminé goleador yo, el segundo goleador también es Nacho Quintero, que era mi dupla en ataque, el equipo goleaba, el equipo no perdía ningún partido, incluso habíamos ganado un clásico entre medio. Entonces, pero por el otro lado estaba esa exigencia de, ¿sabéis qué? Hay que seguir pagando, hay que tener plata ya, y lo que pagaba Atlante también de préstamo significaba mantener el equipo un año o Uh 6 meses, el plantel. Sí, esa era la realidad. Claro. Entonces ahí empieza y si no me voy ahora, quizás no me voy nunca, a lo mejor y si me quedo, bueno, el próximo semestre va a ser bueno y también a lo mejor me voy a ir a otro lado. El fútbol tiene eso, yo ya venía arrastrando, imagínate, todo el tiempo jugando en el primer equipo, todo lo que había pasado, ¿cierto?, con la quiebra, todo lo que te comenté recién, fue difícil, fue difícil. Y era mi primera oportunidad también en el extranjero. Entonces, nada, se tomó la decisión con la directiva en ese caso, porque además eso es súper anecdótico, porque el club estaba manejado en ese momento por un síndico de quiebra, no por alguien del fútbol. Entonces, las conversaciones con él fueron súper íntimas y era, ¿pero te quieres ir? O sea, no sé, ¿quiere que me vaya? O sea, a ese nivel. Es que hay que con esa plata teníamos, imagínate lo que te voy a decir, teníamos A ver, el fax en la mano. Mira qué viejo. Claro, wow, claro. wow, Ahora es todo, wow, wow, ahora es con fax todo en correo. mano. Claro, correo electrónico. Antes te mandaban el fax los equipos. Entonces, con todo lo que económicamente se iba a pagar, también mi contrato, lo que se me iba a pagar a mí, y ahí se empieza a tomar la decisión. Y bueno, no, hasta el día de hoy, más allá de que después lamentablemente no pude dar la vuelta olímpica con el equipo, me sentí partícipe, pero absoluto del siguiente campeonato de clausura, en el cual el equipo mantuvo una línea, mantuvo el mismo nivel y no cometió el error que nosotros cometimos quizás por inmadurez en la semifinal. Ahí el equipo estaba empoderado, estaba siendo mucho más claro también en la idea y fue campeón, pues pudo levantar la copa, que es uno de los recuerdos creo más simbólicos del hincha colocolino también, ese campeonato en la quiebra. Y bueno, a Claro. mí ya de ahí empecé también otra realidad en México y empecé a hacer mi carrera allá. Y vaya qué realidad, porque muchas personas te consideran como un ídolo.
en Atlante, hiciste cosas maravillosas. Hablemos de esa etapa en México. Sé que tuviste o que participaste en otros equipos también, en el caso de Tigres, por ejemplo, pero quizás el que más te marcó fue con Atlante. Lejos, el que más me marca es Atlante. 3 años y medio que estuve en la institución con más de 75 goles. Creo que eso habla por sí solo, es una cuota que cuesta igualar y eso además si tú le mezclas lo que después se da con las celebraciones, ¿cierto? De Chespirito, todo lo que envolvió esos momentos, sobre todo más en lo personal. Si bien es cierto, no se fue campeón con el equipo, como te dije antes, cuando me toca llegar a mí, venía de ascender, inmediatamente nos Sí. metemos en una liguilla, inmediatamente empezamos a jugar semifinales, inmediatamente el equipo al año empezó a vender jugadores, mantuvo hasta que pudo al técnico porque ya lo querían de todos los clubes, el equipo jugaba, no sé, o sea, si tú buscas un equipo para jugar al ataque, ese era el Atlante, entonces también iba marcando una esencia, una identidad con la gente, en ese momento nosotros estábamos en Ciudad de México. Después, con los años, el Atlante se fue a Cancún, que hasta el día de hoy está allá. Sebas, tocaste el tema de las celebraciones estilo Chespirito. ¿De dónde nace esa idea? ¿Cómo se te ocurrió? Tuve la oportunidad de conocerlo después de prácticamente un año de estar en México, Uh que -huh. yo celebraba de otra forma. Y cuando surge la posibilidad de estar con él, también por una instancia bueno, de un canal de televisión que me acercó a él, fue un petitorio mío en realidad. Ahí, bueno, celebrar primero con la playera del Chapulín y luego con todos sus personajes, pero era para brindarle un homenaje en vida a Chespirito, un poco cuando lo cuenta de la relación que él también tenía con el fútbol, el cómo lo apasionaba el fútbol y desde ahí como ese programa cuando lo conocí fue tan visto en México que me empezaron a llegar cosas, exactamente relacionarme con Chespirito. Entonces, para el mexicano que generar ese sentimiento y un poco tratar de levantar, en ese momento con el personaje estaba un poco desaparecida, bueno, el fútbol y mis celebraciones lograron eso y después una amistad con él también. Mira, te preguntaba anteriormente con el tema de las celebraciones de Chespirito, si en algún momento te hizo saber que era fan de Atlante. ¿Era fanático de ese equipo? No, 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 no. Él era fanático del América. De hecho, siempre Ah, ok. también estuvo ligado él a Televisa, que Televisa también dueño del América. Entonces eso también termina dándose mucho más simbólico porque yo jugaba por el Atlante. Entonces ahí también se genera un poco más el conocimiento del equipo, del Atlante, porque los festejos no solamente, por ejemplo, los daban acá en Chile, los Ajá. goles, yo me acuerdo por clasificatoria con la selección a Perú y los amigos peruanos, los periodistas me preguntaban por los festejos, me preguntaban por Chespirito, lo mismo cuando me tocaba de repente ir a Colombia con la selección, entonces se empezó a dar todo un tema con lo que él generaba también, con lo que generaba a nivel latinoamericano, ahora Claro. reflejado con mi festejo en el fútbol. Entonces, ¿no? Y lo lindo de esto es que termina dándose una amistad con él muy genuina, muy sincera, él, la verdad, retribuyéndome también su cariño y el respeto a lo que yo estaba haciendo, este homenaje que yo le brindaba, ¿cierto?, a través del fútbol y sobre todo un homenaje en vida, que yo desde un primer minuto se lo dejé muy en claro que yo lo admiraba mucho por los personajes, por cómo se ve en Chile, en Latinoamérica, en todos lados, ¿cierto? Chespirito. Hasta el día de hoy, el Chavo del 8 acá en Chile lo siguen pasando. Con el reconocimiento, me nombran su última biografía, tengo por ahí algunas cartas que me agradece, el chipote autografiado. Muy linda relación se termina dando y feliz de haberlo hecho. Te quería preguntar justamente con respecto a esa amistad que tuviste con Chespirito. No sé si iba más allá de las celebraciones, salían a comer. Tuve la oportunidad, bueno, de conocerlo esa vez en ese programa, posteriormente un par de conversaciones telefónicas que incluso
también participaba su hijo, con él ya más íntimamente una conversación también en su casa y después un homenaje que se le brindó en San Luis Potosí, donde tuve la oportunidad de estar con él ahí también, con doña Florinda, y estar presente también en ese homenaje que fue muy lindo, que se le hizo también en vida. Sebas, a ver, todo futbolista tiene una etapa gloriosa y quizás una etapa quizás un poco más complicada, ¿no? Y después de que te vas a Tigres, quizás y podríamos hablar de que estuviste de un club al otro en cortos periodos de tiempo, a préstamo, una temporada, de allá para acá, Tigres, Tiburones Rojos, y de allá para acá, luego fuiste a Argentina, hasta que llegas a The Strongest, por ejemplo, tu regreso nuevamente a esa etapa en Colo-Colo en algún punto, regresas también a Atlante, llega un punto en tu carrera después de que sales a Atlante en donde no tuviste esa regularidad que pudiste presentar en tu primera etapa con Colo-Colo y en esa primera etapa con Atlante, ¿cierto? El mantener una curva bastante ascendente y después lineal en el fútbol tiene que ver con la continuidad, tiene que ver con los equipos donde muchas veces te toca jugar, no en todos los equipos encajas y a mí me tocó la oportunidad de, como te dije en un inicio, hacer todas las divisiones menores en Colo-Colo, que son muchos años, después jugar casi 4 años, 5 años en el primer equipo de Colo-Colo, manteniéndome en la institución, y después pasé al Atlante donde estuve casi 4 años. Entonces, estamos hablando de muchos años en un mismo lugar, manteniendo incluso una idea de juego, porque el Atlante era muy parecido a cómo jugaba, ese equipo del generaba, etcétera. Y después cuando me toca irme a Tigres, Sí. cambia el contexto. Yo en ese momento, con la racha goleadora que venía, uno dice, se va a comer el mundo, a donde se vaya, va a hacer goles, y no sé, vamos a ser campeones, etcétera. Entonces, yo firmo un contrato por 4 años con Tigre. En ese momento, claro, al Atlante le pagan más que en esos años era, digamos, también histórica, traspaso entre equipos mexicanos. Eran situaciones que no se podían tampoco desechar, incluso viéndolo del lado económico. Pero después lo deportivo, si bien hice gol en Libertadores y terminé siendo el goleador del equipo el segundo semestre. Me quedaban todavía 3 años de contrato. Y cuando yo ya proyecté mejor todavía, me mandan a préstamo. Mira, Sebas, hablábamos entonces acerca de ese momento quizás negativo de tu carrera. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando estabas a préstamo en ti? O sea, Tigres te daba préstamo en distintos equipos. ¿En dónde sentiste que volviste a ser el mismo de Atlante en la primera etapa? ¿En qué momento? Yo creo que después con todos los equipos en los que estuve, quizás donde volví a enamorarme nuevamente de esos momentos o a reencontrarme con mi mejor versión, para ponerlo quizás en alguna etiqueta, termina siendo cuando me fui a The Strongest. Ese Sí. año que estuve en Bolivia, porque además coincide con que estuve un año. O sea, en los demás equipos estuve un semestre en todos lados. Entonces eso era demasiado duro, porque genera, muchas veces la gente no lo sabe y no lo comprende, pero genera cambios de ciudad, cambios de Claro. camarín, cambios de amigos, de diferentes cosas, no sé, al final no echas raíz en ningún lado, ni tampoco te puedes generar identidad, o puedes dejar algo en un equipo. Y yo venía precedido de Incluso todo empatía eso, con la... como te dije antes, o sea, venía a dejar algo en Atlante, pero en Tigre, ojo, que el año que estuve eh, fue muy potente con la gente, fue muy lindo. Sebas, hablemos de la... No lo hemos mencionado para ya luego saltar tu carrera como periodista. Tuviste la oportunidad de representar a Chile en los Juegos Olímpicos de Sydney. ¿Sentiste que pudiste dar más con la selección o sientes que tu paso por la selección estuvo completo? A ver, quizás me faltaron más oportunidades como para poder jugar en el mejor momento de mi carrera. Nunca fui una opción para titular. Estuve Uh -huh. convocado en 2 clasificatorias para Japón, para Alemania, sobre todo después que veníamos nosotros, esa generación de conseguir esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.
pero incluso en mi mejor racha en México no jugaba casi nada. Y a pesar de eso, incluso terminé en pocos partidos jugados, quizás anotando 6 7 goles por la selección. Entonces, claro, yo creo que me termina faltando eso. Después está la autocrítica personal, ¿cierto? De a lo mejor tampoco esos minutos no haber aprovechado al máximo, más allá de que igual tenía la oportunidad de marcar goles así. Pero a veces la Ujú. selección tiene eso, el que a veces también generacionalmente te tocan otros delanteros que andan mejor que uno, que el técnico los decide, toma otras decisiones. Y a mí me pasó eso al final con la selección, pero orgulloso de haber vestido la camiseta, de haber jugado una Copa América, de haber jugado, a pesar de que nos fue mal, unas clasificatorias, dos clasificatorias, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, faltó el Mundial nada más, pero coincide obviamente con dos fracasos a nivel clasificatorio. Sebas, ¿ya planificabas tu retiro? ¿Ya sabías que llegaba el momento? Y en ese punto, ¿ya sabías qué ibas a hacer? ¿Ya tenías en mente que querías continuar en el fútbol a través de quizás y la prensa, con el periodismo deportivo? Sí, a mí siempre me motivaron las comunicaciones, siempre intenté ser un poco visionario con respecto y estar consciente de que la carrera dura poco, que hay que prepararse, e incluso antes de irme a México, cuando estaba en Colo-Colo, entré a estudiar periodismo, alcancé a estar un año en periodismo hasta que me termina contratando Atlante y me voy a México y después ya se me fue, entré en otra burbuja, en otro ritmo y fue muy difícil compatibilizarlo, pero siempre me mantuve inquieto el aprender, el saber que el fútbol terminaba pronto, que tenía que buscar alternativas, que ya sea uno en su momento lo primero que piensa, voy a ser técnico, pero a mí no me Ujú. motivaba mucho, no tenía esa vocación, como te lo dije antes, entonces después se fue dando, afortunadamente también he sido contemporáneo de que los futbolistas se inserten en las comunicaciones, eso antes no existía mucho. Hoy día somos analistas, hoy día podemos comentar, podemos aparecer en programas. Entonces yo también iba preparando para eso y nunca he dejado de lado el aprender, el motivarme a aprender, el buscar nuevas herramientas y esa inquietud al final termina llevándote por un camino y ese camino yo lo tenía claro. Por ejemplo, mi primer momento cuando pensé ya en que esto estaba por terminarse fue la experiencia que me tocó vivir en Caracas, que lamentablemente no me fue bien. Claro, a mí creo que es de las más grandes espinas, como se dice, ¿cierto?, que me quedó en el fútbol, el no haber podido retribuir el cariño que se generó con mi llegada, la expectativa, y lamentablemente no encajé nunca en el sistema, en el equipo, en la forma de jugar, y, y no pude hacer goles, y después ya no pude jugar, me tuve que ir antes de contrato, ¿cierto? Alcancé solamente a estar un semestre, a pesar de que tenía 6 meses más de contrato. No pude jugar la Libertadores con Caracas, que era un objetivo por el cual también fui. Claro. Entonces, y fue el único equipo donde no marqué goles en mi carrera. Entonces, desde ahí me replanteé muchas cosas. Desde ahí ya sigo, tengo que revertir esto, me voy para otro lado y de ahí ya estuve dos años más jugando hasta que me retiré. Y, y tampoco pude mantener esa misma regularidad. Así que, pero cuando me retiré yo ya la tenía decidido y de hecho ya sabía lo que quería hacer y por eso tampoco viví el duelo del futbolista, pues tampoco lo viví, lo prolongué, porque solo alcancé a estar 2 semanas, empezó la Copa América acá en Chile, la que ganó la selección, y ya estaba comentando. Así es que empecé inmediatamente con esa experiencia y ya llevo 6 años en las comunicaciones, donde he aprendido mucho y donde la verdad me he podido desarrollar. Sebas, he notado que a través de tus cuentas en las redes sociales es algo que se llama la pizarra de chama, ¿no? O algo así en donde tienes una pizarra con los esquemas tácticos. ¿Qué tan importante es para ti como jugador hacer que nuevamente sea importante la táctica en una transmisión? Porque sabemos que eso se ha perdido en algún punto. Son pocos los medios que de verdad profundizan en la táctica, que es una parte fundamental. Y tú has querido llevar eso a las transmisiones como comentarista. Sí, porque yo veo así las comunicaciones o el comentar fútbol o el debatir fútbol
por parte de los exfutbolistas que se insertan en las comunicaciones. Yo lo veo desde esa perspectiva. Eso es el rol que a mí me gusta cumplir. Entonces, todo mi comentario, y sobre todo en un partido en vivo, que a mí me toca estar todos los fines de semana, a veces hago 3 partidos, los comento por el canal del fútbol, ¿cierto? En cada estadio. Yo hablo desde esa perspectiva, o sea, y eso me ha traído muy buenos beneficios porque hay un muy buen feedback también con el hincha, que hoy día el hincha quiere escuchar de fútbol, o sea, quiere que un futbolista que está comentando no le esté hablando quizás del sándwich que no se comió el futbolista, o que todos los futbolistas son malos porque se perdió un gol, no, sino que el fútbol tiene eso, es una... El fútbol constantemente, nada se repite dentro de un partido de fútbol y se cometen errores, o sea, cada gol en contra es un error, o cada expulsión o cada situación que se va viviendo, entonces, o cada desconcentración en la táctica fija, etcétera. Y desde ahí yo me he tratado de ir interiorizando con la estrategia, un poco conocer, a ver, yo ya inmediatamente me doy cuenta qué es lo que quiere hoy día este equipo, por cómo para a sus jugadores, por cómo contrata también a los jugadores, y también lo proyecto con la gestión nuevamente. Por eso me gusta comentar así, me gusta que sea un contenido futbolero, un contenido muy futbolístico. A veces también hay que tener cuidado, ser muy cuidadoso porque uno tiene que estar consciente de quién te está escuchando también, qué Claro. público te escucha. Entonces, Ujú. muchas veces los tecnicismos hay que tratar de adaptarlo a la transmisión, y eso es lo que yo trato de hacer. Tampoco hablar con mucho tecnicismo, sobre todo de las nuevas metodologías que se implementan en el fútbol, sino que ser un poquito más lúdico de alguna forma. Eso es sumamente importante, porque cómo saber cuándo cruzas la barrera entre que las personas te entiendan, porque hablas de aspectos bastante técnicos, pero es importantísimo que se retome la parte táctica en transmisiones, en programas de tertulias, de debates, y yo creo que eso es algo que hay que retomar y estás haciendo una labor espectacular en ese sentido. Deberías hacer hasta un canal de YouTube, chama YouTube, ya te di la idea. Sí, sí, sí. Lo he pensado en un momento. Sinceramente, estuve hace poco también, ya 6 años, alcancé a cumplir un programa de radio, donde Uh -huh. estábamos de lunes a viernes, y ahí yo integraba esto, integraba el análisis de lo que yo veía los fines de semana, hacía mi equipo ideal, daba las explicaciones de por qué se elegían esos jugadores, elegíamos al técnico ideal, como que yo abarcaba esa parte y da después el análisis mucho más duro de la misma táctica de estrategia, entonces no me daba tiempo, además entré a estudiar el diplomado de gestión deportiva, entre Uh medio -huh. el año pasado también hice el de scouting, ahí con Martín Paredes, la pizarra del DT, entonces estaba lleno de cosas, al final eso, el tiempo no, también tengo familia, hay que, Claro. hay que vivir. El tiempo se consume. ¿Recuerdas algún momento específico de tu carrera como comentarista, como periodista, ahora que no se te olvide? No sé si fue en tu debut como comentarista o en algún momento en donde tuviste la oportunidad de participar en alguna gesta de tu selección, pero desde el otro lado, a través de la pantalla. Siempre trato de revisar y siempre reviso porque de ahí saco el mejor feedback, las mejores conclusiones de mi primera transmisión, que de hecho fue del fútbol joven. Yo creo que lo estaba viendo mi familia y la familia de los jugadores que jugaron en ese partido de la juvenil, porque antes a mí me tocó el inicio de las transmisiones del fútbol joven acá, de la juveniles, de la sub-17, sub-19 que se Uh -huh. transmitían, y yo fui aprendiendo ahí. Entonces, esa transmisión, malísima, malísima. Lo que proyecté en ¿Estabas cámara, el nervioso? nerviosismo. Entonces, claro, malísima. Hoy día parecía robot comentando, sí, estaba con una. Malísimo, pero de ahí se va aprendiendo, ¿no? Ya son 6 años, y también la experiencia que me tocó vivir gracias a DirecTV, que me Uh contrató y -huh. que tuve la oportunidad de comentar la Copa Confederaciones desde Rusia. Y ahí estuve con un tremendo grupo de comunicadores, ¿cierto? Con Barsky, con Girard, con Chanampa, que estaba relatando en ese momento, con todo el grupo de DirecTV, y la verdad es que fue linda experiencia todas esas 2, 3 semanas
Sebas, ya para ir cerrando, te quiero hacer unas últimas preguntas con respecto a tu presente. Sé que hiciste el curso también de gerencia deportiva. ¿Ese sí lo hiciste con alguna intención de en algún momento formar parte de lo que es la gerencia de un equipo? Sí, la gestión deportiva me apasiona, me gusta todo lo que envuelve a la gestión deportiva. Sueño en algún momento tener un trabajo como ese, el tratar de gestionar un equipo de fútbol, las contrataciones, estructurar las divisiones menores de un club, generar un área técnica que profesionalice también la parte más técnica, más futbolística, esa relación que genera un cargo como ese. Eh, Eso me apasiona, constantemente estoy haciendo proyectos, tengo armado varios, por eso también me metí a estudiar Scouting un poco para Uh -huh. relacionarlo con eso, para saber de esa área, ciertos patrones. Ese es mi objetivo. Postulé por ahí, presenté un proyecto en Colo-Colo, después, bueno, terminaron contratando a Marcelo Espina, que el día de hoy es el gerente deportivo, pero de verdad, si me preguntas, ese es mi anhelo. Y eso es lo único que quizás me alejaría de las comunicaciones, lo único. Pero hoy día soy un soñador con respecto a eso porque lamentablemente, y sobre todo acá en Chile, estamos muy lejos de que los presidentes tengan esa visión. Yo creo que a nivel sudamericano, los Mm. clubes que han tenido una visión con respecto a eso, hoy día de alguna forma con el tiempo son exitosos y espero que cambie ese paradigma, pero por el momento me sigo preparando. Hice el año pasado el de gestión deportiva acá en la Universidad de Santo Tomás, que está avalado por la FIFA, Sí. pero que engloba más que todo el deporte. Y ahora ya me inscribí, empiezo en mayo a hacer uno específico en fútbol, gestión deportiva específica en fútbol, que también se imparte acá en Chile. Es único prácticamente, está avalado ahí por el Fluminense de Brasil y constantemente estoy actualizándome. Hace muchos años atrás, por eso te digo, siempre he tratado de ser un visionario, pero el 2004 en el Instituto de Johan Cruyff, recién estaba llegando a México y Okay. tuve la oportunidad de hacer el de marketing deportivo. Hice el de marketing deportivo de Okay. esos años. Y así que he ido mezclando cosas, pues solo me falta Haciendo de todo un ejercer, poco. claro. Sebas, ya para cerrar, ya quiero saberlo más que todo como periodista, como una persona que analiza a la selección. ¿Cómo ves a Chile de cara a la Copa América que ya va a ser en el 2021 y en las eliminatorias cuando se reanude? Porque sabemos que bueno, la situación sale absolutamente de nuestras manos por el COVID-19, pero ¿cómo ves a Chile? Algunas personas lo consideraban como una selección que quizás no tiene esa generación de recambio en algún punto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, lamentablemente no se trabajó y no se ha podido generar esa instancia de fortalecer un recambio y aún apelamos a esa columna vertebral de la generación dorada, ¿cierto? Que aún todavía le queda un poco más de recorrido, quizás unas clasificatorias más, quizás por ahí llegar a Qatar, pero el tema no se ve tan fácil, no, es complejo, nos ha faltado incluso más competitividad a nivel club, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, y eso ha mermado un poco la posibilidad de que Rueda tenga un espectro más grande de jugadores para elegir. No ha sido fácil para el profesor Rueda, está ahí tratando de generar una forma de nuevamente lograr una identidad, pero hoy se empezaba con mucha incertidumbre. Ahora van a pasar los meses, no sabemos sinceramente cómo se va a poder fortalecer lo que te acabo de decir en el reinicio de las clasificatorias por el próximo año. Pero si no pasaba esto, si no se suspendía, empezábamos con mucha incertidumbre y iba a ser muy difícil, sobre todo porque hay otras selecciones que están bien armaditas, y eso es mucho más complejo. Del internet, felicitarte por tu carrera excepcional como jugador, desearte el mayor de los éxitos también en tu carrera como comentarista, esperando que pronto puedas llegar a alguna gerencia en algún equipo, ojalá sea Colo-Colo, me imagino que tendrás en algún momento ese deseo por allí y bueno, desearle bendiciones a tu familia y que todos estén bastante sanos con todo el tema del COVID-19.
No, un placer, de verdad, cuando se dé otra instancia, yo feliz, así que estamos ahí en comunicaciones, Mari, un placer, lo haces muy bien, te felicito también, un gran Gracias. abrazo a todos los amigos de la pizarra del DT, a los que tuvieron la paciencia ahí también, ¿cierto?, de conectarte, de aguantar, de escuchar, y eso es lo lindo, del compartir también experiencias, siempre con mucho respeto, un gran abrazo también para Venezuela, para todos los amigos allá, para todos los amigos de Caracas, así que un gran abrazo de gol también para ti, un placer. Gracias, Sebas, agradecidos. Chao.